Entonces nosotros hemos estado apoyándonos hemos buscado apoyos que no han estado influenciados, y eso lo puedo ratificar, y ha sido así. No implica una cuota política ni otra política, ni un asunto de partido, con concejales, y estamos organizando, actualmente todavía está pendiente de confirmarse, un debate de control político que se haría próximamente con el Consejo de Bogotá. Inclusive también concejales nos han buscado porque están interesados en conformar comités de veedurías que estén conformados por docentes, estudiantes y trabajadores y egresados. Sin embargo, pues la enmienda al cierre de la universidad, el calendario pues tan atosigado que nos tenía, pues la gente estaba muy agotada. Eso es como una de las tareas que también queda pendiente, pues también porque de la mano de los concejales es como acompañar los procesos de la universidad, porque una cosa que nosotros nos dimos cuenta es que si seguimos solamente peleando acá o mostrando lo que sucede aquí internamente, pues la universidad no va a lograr salir avante frente a las circunstancias que vive. De ver también la precarización laboral que hay al interior de la universidad, no solo de docentes, sino de trabajadores, y también ver, por ejemplo, hace cuánto no se hacen concursos abiertos de docentes de planta, no se hacen concursos de administrativos, y esas son de las cosas también que tienen que visibilizarse porque afectan la vida académica de la universidad. Yo quisiera hacer como un diagnóstico de necesidades, quizás una síntesis, y de esos espacios que quedan, que hace falta que no se pierdan. Primero, con todo lo que pasó con el 2020 y demás, tenemos una buena base de datos de lo que son procedimientos de acciones jurídicas. Hay una base de datos importante ahí. Hay un drive, que cómo hacer un derecho de petición, una tutela. Bueno, con estos apoyos a través de los concejales acudimos a asesorías jurídicas. Una propuesta que yo tengo es que esos espacios se mantengan la medida de lo posible como fijos. O sea, digamos que una vez al mes se hace asesoría jurídica, pero que sean unas franjas con cierta estabilidad, en la medida de lo posible se pueda participar o que quede como archivo grabado. El otro punto tiene que ver entonces precisamente con las mesas. Tomar todos los antecedentes que tenemos de las mesas que se han logrado y exigir que se consoliden, que se mantengan y que se conserven esas mesas puntualmente. Pero en términos de diagnóstico hay que decir que un problema que tenemos muy serio es que generalmente nosotros como representación quisiéramos invertir el tiempo y energía en cosas no tan urgentes, inmediatas y de queja, demanda y lucha. Yo cuando entré en la representación tenía muchas ganas de hacer otras cosas, ¿no? O sea, como sencillamente convivencia, proyectos de comunidad, proyectos interfacultades, lo habíamos pensado alguna vez, ¿sí? Como que también somos académicos, artistas, como que también la necesidad de unirse, no solamente por la queja, sino también o por la lucha, sino también por la construcción de algo, es muy importante. Pero nos tocó una temporada bastante compleja donde todo el tiempo se iba en la pelea por aquello por lo que uno no tendría por qué pelear, sino que tendría que estar garantizado de antemano. O sea, es absurdo que lo que debe ser en el proceso lógico administrativo tenga que implicar un desgaste de lucha, ¿no? Entonces uno se desgasta mucho en cosas que lastimosamente no tendría uno que desgastarse en ellas. Y a veces incluso nos ha tocado hacer el trabajo de comunicación que no se hace oficialmente, hacer el trabajo de gestión que no se hace, recoger información que no se hace, decirle al de nómina qué es lo que tiene que pedir el otro, o sea, termina uno cubriendo una cantidad de roles que deberían estar garantizados. Me parece a mí que la inefectividad de un sistema universitario, de una estructura actual que es insostenible, afecta mucho la labor de representación constructiva en espacios distintos que no son solamente lo de la queja y la pelea. Y bueno, acudiendo un poco, quería hacer como un paralelo, acudiendo un poco a esa metáfora un poco nietzscheana de que pasamos de ser camellos que soportamos, entonces yo siento que muchas veces la comunidad soporta y resiste prácticamente todo. Trabajamos el doble porque al final sabemos que tenemos que resolver lo que hay que resolver, entonces bien, sin apoyo, sin presupuesto, sin condiciones, trabajamos las horas que sean, pero al final sacamos las cosas adelante, ¿sí? Y a veces en silencio, hasta que sostenemos tanto como el camello que carga, que estallamos y surge un león y ¡prá! Hacemos una crisis de ira. Y hay un impacto, ¿no? Entonces hemos hecho, y está muy bien, necesario, plantones y demás,
Pero hay una tercera... Nosotros hemos asistido, porque... Perdón, corrijo. Ya nos han criticado por eso. Me refería a la comunidad. La comunidad ha hecho, nosotros hemos acompañado y hemos asistido a esas acciones. Pero a mí me parece que siempre falta una tercera etapa, un tercer momento, que es el de construcción. Porque como que botamos toda la energía en estos espacios un poco de reclamo y ahí quedamos. Y la tercera instancia, según, bueno, después del león vendría el niño, ¿no? Según esta idea de Nietzsche. El niño es la curiosidad, es crear, es volver a empezar, ¿no? Y creo que nos falta, ojalá podamos a futuro lograr un poquito eso, porque creo que pasamos de estallar a volver a soportar, y estallar y volver a soportar. Hemos logrado unas cosas de construcción, pero hace falta darle espacio de tiempo para que realmente construyamos como comunidad. Sí, frente a eso de la construcción, nosotros con Jorge queríamos como hacer un balance de lo que se presentó como propuesta inicialmente en el plan de gobierno, cuando estábamos en la época de elecciones, y pues qué logramos, qué cosas quedaron pendientes, un poco del análisis que estábamos haciendo, decíamos nosotros sí éramos como muy ambiciosos, ¿no? Porque pensamos como muchas cosas, y bueno, pues en realidad pues lo que se puede lograr, más las coyunturas que tuvimos, pues fue más bien un balance un poco más bajo del que habíamos pensado. Nosotros habíamos planteado nuestra propuesta desde varios ejes, habíamos pensado en apoyar ciertas políticas, también al interior de la facultad, y pues algunas propuestas puntuales. Digamos, entre los ejes que habíamos planteado estaba el comunitario, la investigación, bienestar, prácticas articuladas, revista de la facultad y fortalecimiento de las plantas de trabajo. Ahí digamos un poco lo que nosotros veíamos que es necesario seguir fortaleciendo la investigación. Frente al bienestar, también parte de los diálogos que hemos tenido con concejales es precisamente de la situación de bienestar que en este momento estamos viviendo en el interior de la sede de la Macarena, y queda pendiente también la revista de la facultad y fortalecer las franjas de trabajo. Frente al apoyo en la construcción de las políticas, la política frente a los derechos humanos, nosotros también ahí estuvimos participando en ello. Donde tuvimos una mayor participación fue la política de género y de equidad de género. Digamos, uno de los grandes logros que tuvimos desde la representación fue impulsar que se hiciera el foro de la facultad, y que ese foro que se hizo en la facultad salió de la comunidad. O sea, las líneas de trabajo, lo que se buscaba fue mesas de trabajo que hacíamos semanalmente, y fue una construcción. Ese foro fue el resultado de un trabajo con la comunidad, y eso salieron insumos muy importantes a la construcción de la política de género. Política de consumo frente a la facultad, digamos que esa no está en la política, pero sí hemos hecho acciones muy directas también con la comunidad, pero también buscando propuestas externas desde los concejales para mirar cómo podemos apoyar esas problemáticas que están viviendo al interior de la facultad, sobre todo desde las redes de microtráfico, que para ninguno de nosotros es desconocido, cómo pues influir en ello. Y la política de consenso psicosocial a docentes, estudiantes, trabajadores, pues estuvimos muy de la mano trabajando con bienestar. Digamos que se lograron cosas frente a los estudiantes, un acompañamiento más puntual. Sin embargo, el apoyo ahí fue más desde la asamblea universitaria, cuando se configuró pues el comité de buen vivir, que es el comité de bienestar que pues está dentro de la reforma, cosas que también pues tendrían que estructurarse. Dentro de las propuestas puntuales que nosotros habíamos planteado era recibir descargas por proyectos de investigación. Ese no lo logramos, y eso no es una propuesta que sea fácil. Digamos que cuando se planteó el proyecto de la actualización del estatuto docente, se buscaba eso, que a todos los docentes se nos reconociera por igual, y en ese reconocimiento por igual es que pudieran participar en proyectos de investigación. Sin embargo, pues eso quedó pendiente. Abrir concurso docente de las plantas de docentes pensionados, pues también eso quedó pendiente. Digamos que sí, la nueva administración está moviendo esos concursos, sin embargo hay que tener mucho cuidado con el reglamento del concurso que están planteando, porque hay varias cosas importantes de mirar y de reflexionar. Apoyar la reforma del estatuto docente para mejorar las condiciones. En eso pues sí, aparte de eso pues que estábamos de la mano con la asamblea universitaria, entonces eso fue un apoyo total. Congelar los concursos docentes de vinculación especial hasta hacer un estudio, pues eso también, digamos que tenemos unos datos estadísticos, pero las necesidades que se viven
cada día los proyectos, pues hace que eso, que se saquen los concursos de docentes de vinculación especial sin mirar en realidad cómo mejorar las garantías de los que ya estamos vinculados. Construir canal de comunicación directo con los docentes, creo que en eso sí hubo un muy buen proceso. Inclusive recoger insumos que los docentes, frente a cosas que se planteaban en el consejo de facultad o a veces en el interior de diferentes cosas, que los docentes nos pudieran decir qué pensaban, qué percibían. Eso creo que fue un canal de comunicación directo. Sin embargo, al docente le gusta estar informado, pero pocas veces nos retroalimenta esas observaciones y nos hace falta precisamente para poder construir una visión conjunta. Y canalizar los espacios de investigación, que esto sea reconocido económicamente. Eso también pues quedó pendiente dentro de la propuesta que se había planteado como pues de que equipararlos como docentes. No sé, Jorge, si tú frente a eso quisieras ampliar un poquito. Sí. Hola para todos y todas, ¿cómo están? Sí, efectivamente pues lo que se hizo fue en buena medida intentar la agencia de las temáticas que se habían proyectado en nuestro programa como representantes de la facultad. Creo que uno de los mayores logros es haber fortalecido la visibilidad de la mano de Paula específicamente, digamos, de lo que se hace en la representación de las discusiones que se dan en el Consejo de Facultad, pero también servir de canales de muchas demandas de docentes en el Consejo de Facultad, demandas que, como ya se mencionaba, algunas deberían pasar por los sindicatos, pero que muchas veces no pasan. Entonces se hizo una gestión permanente de las demandas de los docentes en términos de pagos, en términos de claridad, sobre todo de la información. Se hicieron varias solicitudes a la decanatura y específicamente para que se informara. Nosotros notamos que uno de los principales problemas que hay con la comunidad de docentes es la falta de información y la falta de claridad que tienen sobre los procesos administrativos, ¿cierto? Y sobre la manera incluso en que se reconoce el trabajo de los docentes. Ese trabajo se agenció en una línea permanente. Un poco resaltar también la participación nuestra en todo el proceso de construcción de la política de género desde la facultad, que efectivamente terminó convirtiéndose en un insumo importante para la construcción de la política de género de la universidad en su conjunto. Los canales de comunicación, no a través de correos, redes sociales, fueron claves para ser reconocidos sobre todo, ¿no? Para ser reconocidos como una representación visible, una representación que está pendiente de las demandas de requerimientos de los docentes. También buscamos generar mecanismos de articulación entre las distintas instancias para afrontar problemáticas comunes. Ya lo mencionaba Paola, el tema del consumo es un tema importante, pero además de eso, en la búsqueda de construcción de políticas en lo curricular, en la digamos, generación de escenarios de discusión del proyecto educativo de la facultad. Este fue un elemento que está ahí andando, que no se logró completar, pero que fue también clave, digamos, en el trabajo que se realizó en estos últimos 3 años, y es la necesidad, el hacer visible la necesidad de reconfigurar los proyectos educativos, específicamente el proyecto educativo de la facultad, dado el escenario de reforma a cuotas que ha venido también diríamos imponiendo también la administración del Consejo Superior específicamente. Entonces, y eso se buscó el trabajo también articulado con la representación estudiantil en muchos temas coyunturales. Se buscó favorecer un poco las condiciones de los docentes. Un elemento que queda ahí andando es que, si bien todavía no es posible el reconocimiento del trabajo investigativo de los docentes de vinculación especial, en este último periodo, digamos, de trabajo nuestro, una propuesta que nosotros hicimos desde la representación es que se use la figura de grupos de trabajo académico para la posibilidad de que el trabajo que hacen los docentes, específicamente en los ingenieros de investigación, sea
reconocido como horas lectivas y se ha validado como horas de trabajo en espacios académicos electivos. Es decir, la normativa de la universidad permite que los grupos de trabajo, específicamente los seminarios de investigación, el trabajo que realizan los seminarios de investigación, sean reconocidos como horas de trabajo académico, de horas de trabajo lectivo. Esto quedó allí. Esperamos que el segundo semestre del 2000, primer semestre, bueno, ya para el primer semestre del 2023 no será posible probablemente, pero sí para el segundo semestre del 2023 ese escenario sea posible, y profesores de vinculación especial que tienen a su cargo, que lideran procesos de semilleros, pues puedan su trabajo ser reconocido como hora lectiva y efectivamente reciban una remuneración. Queda mucho trabajo por hacer. La idea es efectivamente seguir gestionando el trabajo de articulación. Las comunidades en las sociedades modernas no existen, sino que se construyen, y no es fácil construir comunidades de altísima fragmentación, y eso es lo que hay en buena medida en este momento en nuestra facultad, específicamente la Facultad de Ciencia y Educación, donde de hecho se ha llevado a cabo una campaña de legitimación del trabajo docente. Y bueno, en ese sentido hay que buscar reivindicar nuestro trabajo. Les agradezco mucho y bueno, por ahí. Gracias, Jorge. Gracias, Efraín, por escribir y por comentarme una vez. Bueno, yo también voy a compartir acá. Voy a compartir acá también para ir cerrando esa parte, lo que fue la propuesta nuestra en la representación. Entonces, también me sentí muy identificado cuando Paola dice que se da cuenta uno después que puede ser ambicioso. Porque también, bueno, yo tengo que comentar un punto importante. En la Facultad de Artes, una cosa que logramos con la representación es que se nos diera descarga para la representación, y sobre todo para participar en cursos de la facultad. Entonces, eso fue una labor que incluso la coordinación al proyecto que yo pertenezco llevó a cabo, y creo que estuvo muy bien. Acá tenemos entonces unos puntos: proponer y fortalecer espacios de capacitación docente. Esto fue también algo que un poco pendiente por fortalecerse y desarrollarse, pero que más que en términos de lo público, se llevó a cabo con gestiones internas por proyectos curriculares, y aquí se hacen algunos espacios de capacitación docente, pero todavía para docentes vocacionales hay que trabajar mucho en eso. La relación con el consejo de facultad y con todas las instancias por una equidad de contratación entre docentes vocacionales, vinculación especial y docentes de planta, pues Buenas tardes, maestros. Hola, muchas gracias. ¿Desean tintico aromático? Bueno, aromática, gracias. Sí. Es una constante, ¿no? Eso es una constante y tiene muchos matices. Porque el tema de la equidad en la contratación pasa por lo jurídico, lo presupuestal, la reforma universitaria, en fin. Y en ese sentido, pues, es curioso, yo quiero comentar que tiene que ver con la cláusula sexta, nos venía golpeando, que se hizo un pequeño pasito de avance, gracias, en un pequeño ajuste de esa cláusula sexta. De hecho, yo creo que este año tuvo una vinculación sí más conflictiva y caótica en términos del orden del pago, pero más estable realmente. Entonces, estable en seguridad social. En seguridad social, por ejemplo, se logró, eso fue una gestión que hicimos como representación, que incluso en ese punto, en esos días que finalmente no se nos contrató por intersemestral, se mantuviera la seguridad social. Y eso es parte de la estabilidad. La cláusula sexta, que decía que cualquier docente ocasional perdía su vinculación o por lo menos su garantía si había alguna alteración de carrera académica, tuvo un pequeño ajuste, pero hay que trabajar en ella porque este ajuste se limita sobre todo a TCO y MTO, lo cual también es un problema que va a venir ahora con el intersemestral, incluso con los MTO. Lo que está diciendo es que va a ser prácticamente solo TCO.
Me preocupan dos cosas con el intersemestral y quiero dejarlo acá porque eso fue parte de la pelea por la estabilidad docente, parte de este punto. Y es el hecho de que, primero, nosotros estuvimos insistiendo en que las facultades avanzaran en ese proceso, que se ampliara también quizás desde el antecedente que tenemos cuando se hizo el currículo alterno con el paro de 2020. Que se hiciera diagnóstico también. Que se hiciera un diagnóstico de las necesidades y eso no se avanzó realmente. El último consejo académico parece decir que no tiene suficiente información y estamos todavía muy crudos con el intersemestral, pero además de eso se plantea que muy seguramente serían solamente TCO. Eso fue una discusión que tuvieron en el último consejo de facultad. Yo creo que como comunidad queremos cubrirnos fuerte en eso y ahí hay algo que me preocupa. Entonces hemos tenido unos pequeños avances, pero hay cuestiones que no están garantizadas del todo todavía. Creo que una cosa que afectó mucho este año y este tiempo, bueno, este año fundamentalmente fue sobre todo el tema de la inestabilidad en la nómina y todo el tema de recursos humanos, que no hacía ver que los pocos logros que teníamos fueran disfrutables, ¿sí? Porque nos vinculaban pero no nos pagaban a tiempo, entonces, claro, no logro las cosas y se angustia con otras. La formalización laboral es algo que se trabajó desde la reforma y ahí está una propuesta semejante. Pero bueno, ahí está el tema sindical y demás, que habría que mirar, eso estamos para trabajar, aparte del tema sindical, por la parte estamentaria. Proponen fomentar y acordar espacios de encuentro, construcción de debate en tanto pedagogía y academia. Nosotros hicimos un proyecto que se llamó Pedagogía y Virtualidad, que fue durante las aulas abiertas, y de hecho, curiosamente, en ese tiempo, el currículo alterno, yo sentí como representante que logré potenciar muchas de las cosas que teníamos como puestas en la representación. Porque claro, las aulas abiertas, el tema que fue el currículo alterno, daba esa posibilidad, ¿no? Entonces, ese proyecto ahí se llevó a cabo, pero hace falta trabajarlo más. No fragmentar el estamento docente entre modos de vinculación, representar y defender los derechos de la comunidad docente de sus particularidades, pero con igual planta, TCO, método y cátedra, pues se hizo en varios niveles, pero lastimosamente, bien lo decía Jorge, hay una fragmentación importante. Creo que esta universidad lo que la define es la fragmentación y creo que la reforma apunta a aliviar esa fragmentación. Y en ese sentido, pues es muy difícil porque no tenemos, parece que tenemos diferentes estamentos, cada vinculación docente parece que fuera un estamento. De hecho, en la asamblea tuvimos que tener claridad de que necesitamos representantes de planta, uno ocasional, y ahora tendríamos que incluso decir que las condiciones son tan distintas que prácticamente el estamento es uno para TCO y MTO, otro para cátedra y muy distinto para honorarios. Pero la lucha que hicimos en esa igualdad fue, por ejemplo, luchar porque en términos de pagos, en términos de conocimiento, por lo menos se luchó y se llevó la discusión a la mesa. Y eso es una discusión también con rectoría que habíamos planteado y que quedó pendiente en la mesa con rectoría, ¿sí? Porque lo que dejamos como diagnóstico es que si nosotros estamos en la idea de los privilegios, pero lo que ha pasado últimamente es que hay una sobrecarga de docentes de planta que les hacen ver también ciertas fragilidades, ¿no? O sea, cada vinculación tiene sus fragilidades y sus afectaciones y hay que defenderlas a todas por igual. Por ejemplo, una cosita ahí es que me acuerdo que participamos también, importante decirlo, en lo del régimen disciplinario, donde también hay esta situación. Y una cosa importante fue todo lo que nos movilizamos desde la facultad, por ejemplo, con respecto a las resoluciones del subsistema de currículo de calidad 321, 322, 323, que al final se va a aplicar el subsistema. Logramos unos pequeños cambios en las resoluciones, pero también ahí de hecho se notaba que había un ejercicio institucional, no solamente, no me quiero referir a una persona específica, sino a un tema estructural institucional que hace que haya ejercicio de autoridad que afecta también a los de planta, en términos de cómo en términos de sus planes de trabajo, en términos de lo que tiene que ver con su autonomía y lo que tiene que ver con cómo se mueven de un lado para otro para manejar funciones, en términos de cómo entra un docente de planta en su concurso y con qué complicaciones administrativas termina que no estaban planteadas en un comienzo. Eso se trabajó, pero hay que trabajarlo. Todas las funciones administrativas que tienen que asumir y sin tener, digamos, el conocimiento total de muchas cosas. Desde la decanatura, por ejemplo, en el régimen disciplinario
el disciplinamiento entre pares y a partir de también las decanaturas. ¿Ibas a comentar algo, Pau? ¿Algo más? Entonces, integrar a los docentes de cátedra, esto se ha intentado, ha sido muy difícil, pero para mí ha sido importante el lugar de muchos docentes de cátedra en este proceso y en todo esto que hemos vivido en este tiempo, en estos 3 años.